Bueno, quiero compartirles un poco acerca de las lecturas que estoy haciendo este año. De hecho, estoy leyendo varios libros digitales y estoy leyendo libros en físico. Me gusta mucho combinar los libros físicos y los libros digitales. Los libros digitales lo uso más para investigación, lo uso más para compartirlo en pantalla, pero también utilizo mucho lo que son los libros físicos, sobre todo de la editorial CLIE. Ahorita voy a mostrarles unos libros que estoy leyendo este mes. Por lo general, siempre trato de que cada 4 meses esté leyendo nuevos libros y nuevos libros. Algo interesante o algo importante que quisiera recalcar, que muchas veces le damos más énfasis a las personas que, que comparten también contenido en las redes sociales. Sin embargo, yo siempre he sido de la persona de que si yo no lo he leído en un libro, no lo puedo creer totalmente, porque cualquiera puede hacer una interpretación de su propio influencia religiosa. Sin embargo, yo siempre he tratado de ser neutral. Puedo leer libros católicos, puedo leer libros de los mormones, puedo leer libros cristianos, puedo leer libros confesionales, y todo esto nos ayuda para nutrir nuestro criterio propio. Voy a compartirle la lectura que estoy haciendo este mes de marzo. Estoy leyendo 4 libros digitales que los voy a mostrar. El primero es un libro de editorial Verbo Divino. Vamos a ver si puedo. El primer libro que estoy leyendo es de editorial Verbo Divino. Es una editorial católica, pero algo interesante es de que la las editoriales católicas no tienen miedo. ¿Por qué digo esto? Porque utilizan bueno, algunos autores, pero principalmente de la editorial Verbo Divino, he encontrado que utilizan mucho las ciencias bíblicas y hacen un análisis crítico a la Biblia, algo que muchas veces nos cuesta mucho a los evangélicos poder redactar desde las ciencias bíblicas y desde la crítica histórica. Este es el libro de José Luis Saicre. Es es un sacerdote católico que maneja las ciencias bíblicas, maneja la historia, maneja la arqueología. Y me interesó este libro porque aborda los temas de una manera que nos explica de forma sencilla las cosas que muchas veces nosotros vemos como sacrilegio, o como si nos estuvieran diciendo de que va en contra de todo lo que hemos creído durante todo nuestro crecimiento espiritual. Dice la introducción del Antiguo Testamento. La introducción al Antiguo Testamento de José Luis Saicre siempre quiso ser, en palabras de su autor, una introducción práctica y amena, y aunque parecía difícil alcanzar la amenidad al abordar los vastos y complejos textos del Antiguo Testamento, sin embargo, el propósito del autor parece haber cumplido, a juzgar por excelencia acogida que esta obra ha tenido desde su primera edición en 1991. Esta nueva edición corrige, actualiza y aumenta, continua, aunando a lo ameno y pedagógico con lo científico y persiguiendo el mismo fin de la edición original: suscitar el interés, facilitar la lectura y sacar provecho del Antiguo Testamento. Como les estoy comentando, este autor, a pesar de que maneja las ciencias bíblicas y maneja mucho lo que son los aspectos críticos, redacta este libro a la manera que la persona que no tenga o que no haya tenido una formación académica en cuanto a las ciencias bíblicas pueda comprender un poco acerca de esas cuestiones que en unas veces nos cuesta digerir en cuanto a las ciencias bíblicas. Vamos a ver el temario. Dice: aproximación al Antiguo Testamento. El primer tema que aborda Saicre es el problema que plantea el Antiguo Testamento en cuanto si es histórico o no es histórico, los conflictos teológicos, los conflictos históricos. Muchos pensarán, es que la Biblia es perfecta, la Biblia no tiene errores. Sin embargo, en este capítulo, José Luis Saicre trata de abordar esos problemas
y tratar de quitarnos esa idea de que es la palabra de Dios. Es literatura, nos dice Saikre, pero el error que han cometido muchos cristianos es creer que la Biblia que tenemos es la palabra de Dios y por lo tanto nos cuesta aceptar de que la Biblia tenga errores, tanto errores o problemas, aquí viene, errores o conflictos, problemas de la historia. Hay cosas que no coinciden históricamente la narrativa del Antiguo Testamento, problemas morales, aborda un poco acerca de cómo es posible de que hayan historias, por ejemplo, cómo permitió Dios que mataran a todas las personas en el Antiguo Testamento y varios problemas de tipo sexual, porque hay algunas cuestiones o conflictos morales que nos cuesta redactar, lo de Sodoma y Gomorra, que si eran homosexuales, no eran homosexuales, eh, sobre la historia del sacerdote en la cual violan a su concubina y entonces el sacerdote la parte en 12 pedazos y la envía a las diferentes tribus. Entonces aborda un poco esos temas un poco delicados. Valores del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ayuda a conocer a Dios. El ejemplo de unos hombres, la dimensión sociopolítica, actividades, el mensaje y la persona de Jesús. Algo interesante que hace José Luis Saicre, yo he visto personas que comentan de que no podemos entender el Antiguo Testamento si no lo vemos desde la luz del Nuevo Testamento. Y en parte es cierto ese aspecto. Sin embargo, José Luis Saicre aquí hace un análisis de que no debemos de cristalizar lo que es el Antiguo Testamento, porque muchos aspectos del Antiguo Testamento no tienen nada que ver con el cristianismo o con la figura de Jesús. Ha habido hasta libros que dicen leer el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento o leer el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Sin embargo, la posición de Saicre es considerar el Antiguo Testamento como un libro separado. Después vamos en 6 cuestiones elementales. ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Cómo se llevó a cabo la selección? Clasificación de los libros del Antiguo Testamento. ¿En qué idiomas se escribieron los libros? ¿Cómo han llegado hasta nosotros? Traducciones antiguas del Antiguo Testamento. Aquí, en esta sección, en la sección 3, aborda a José Luis Saigre acerca de cómo se seleccionaron los materiales del Antiguo Testamento. Muchos creen de que fue dictado desde el cielo, palabra por palabra, y el escritor empezó a redactar todas las palabras que fueron dictadas del cielo. Sin embargo, no, aquí José Luis Saigre hace una crítica a la redacción del Antiguo Testamento, de que no fue dictado ni en un momento, ni se terminó en cierto periodo, sino que es un trabajo enorme de edición, de copias, de reinterpretación hasta la conclusión de los libros que tenemos en el Antiguo Testamento, acerca de las varias tradiciones, la tradición sacerdotal, la tradición de, de los sacerdotes y varias tradiciones de redacción del Antiguo Testamento hasta como nos llegó. Nos habla algo muy interesante, hay una parte que aborda cómo ah, por influencia política, el reino del norte formó lo que es eh, el Antiguo Testamento o los libros del Antiguo Testamento desde un enfoque en el cual ellos todavía existían como pueblo y el pueblo del sur, no, el pueblo del norte ya había desaparecido y por tanto cuando se realizó, se recopiló el Antiguo Testamento, los, los autores que en ese momento quedaban el pueblo de Judá influenció mucho en redactarlo, en la forma en que ellos se veían como personas victoriosas, personas que habían sido más justos que el otro reino. Algo interesante es acá abordar el tema de que el que escribe la historia es el ganador, no los perdedores. En ese tiempo en que se empezó a recopilar todos los textos que se utilizaban para el Antiguo Testamento, ya no existía el reino del norte. Aborda un poco acerca de la Septuaginta,
problemas de crítica textual acerca de que en la Septuaginta contiene algunas narrativas del Antiguo Testamento más cortas que, que el Antiguo Testamento del texto masorético que tenemos en nuestras traducciones de la Biblia. La historia de David no aparece en la Septuaginta. Dato interesante, de que la conformación del Antiguo Testamento pasó por periodos de ediciones, de adiciones, de eliminación de ciertas tradiciones. Entonces, el Antiguo Testamento no se desarrolló en un momento dado o en una época dada, sino que pasaron varios procesos de ediciones, reelaboraciones, de reinterpretaciones, hasta lo que nos llegó en nuestras manos. Y por eso ahí también aborda lo que son los conflictos de redacción. Por ejemplo, si fueron 6 días las que creó Dios en los cielos y la tierra y descansó en el sexto o en el séptimo día, esas son cuestiones críticas. Dice en el cuarto tema, los narradores e historiadores de Israel. La importancia de la historia de Israel, diversas concepciones de la historia, principales géneros literarios en los libros narrativos. Hay géneros literarios en el Antiguo Testamento, hay parábolas, hay cuentos, hay mitos, hay leyendas. La cuestión crítica más importante es abordar Génesis 1 al Génesis 11 como aspectos mitológicos. No es que hayan sido o hayan, ¿cómo se le dice? Cuando uno escucha la palabra mito, uno se imagina que es una mentira, pero era una forma de literatura para poder explicar acontecimientos probablemente no históricos, pero sí teológicos. Y algunas veces eran para poder explicar las situaciones que en ese periodo o en ese momento de la historia las personas no podían explicar de una forma razonada. Sin embargo, no es que sea una mentira, no es que sea algo irreal, sino que es una forma de poder expresar el pensamiento de las personas antiguas. Al igual mezclaban mito y teología. Recordemos que la redacción o los redactores del Antiguo Testamento no redactaron desde la forma histórica. Es lo que dice Saicre, que muchas veces no podemos considerar totalmente histórico los acontecimientos, sino que tenemos que verlo desde la perspectiva teológica. ¿Cuál es el mensaje que quería transmitir los redactores del Antiguo Testamento en los acontecimientos que sucedieron? No lo debemos de ver desde la forma histórica, sino desde el trasfondo teológico. Aquí es donde muchas personas se toman como literal el decir que Eva, pues, fue creada de una de las costillas de Adán. Sin embargo, eso es un pensamiento teológico. ¿Cuál era la idea teológica que quería transmitir el autor? También acerca de la invasión del pueblo de Israel a Jericó. No existe evidencia arqueológica que los israelitas hayan invadido Jericó, pero el escritor del Antiguo Testamento lo redactó desde una perspectiva teológica y no se escribió inmediatamente en ese día que según derrotaron al pueblo de Jericó, sino que posteriormente fue redactado. No se redactó en ese momento. Igual muchos creen que Moisés traía su lápiz y traía su tinta y traía sus manuscritos y mientras andaba en el desierto empezaba a redactar los libros de Génesis, Deuteronomio, Números, Levíticos. Sin embargo, eso no pasó, porque en el desierto no había tinta, tampoco había pergaminos. Se escribió todo después de esos eventos y no lo escribió Moisés. Interesante, esto es lo que nos aborda José Luis Saicre, de que probablemente no lo escribiera Moisés, sino que la tradición se lo atribuye a Moisés, dice. Ahora sí, después de una introducción, José Luis Saicre nos empieza a abordar
acerca de las introducciones a los diferentes libros, introducción al Pentateuco. Aquí nos aborda, ¿escribió Moisés el Pentateuco? Argumentos contra la teoría tradicional. Aquí aborda el tema de quién redactó el Pentateuco. No fue Moisés. Hay varios argumentos que van en contra de la teoría de que Moisés haya escrito el libro del Pentateuco. Estado actual de la investigación sobre el Pentateuco. Aquí aborda diferentes propuestas de cómo se redactó el Pentateuco, si es un Pentateuco, un Hexateuco, o qué pasó con esos libros. Algo interesante aquí que aborda José Luis Saicre acerca de que probablemente lo que es el Pentateuco y los libros históricos, que se les denomina historia deuteronómica, lo escribió o lo terminó de redactar un solo autor. Por eso es que coincide toda la historia de Génesis hasta Deuteronomio, posteriormente Josué, Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Toda la historia concuerda. Una de las teorías es de que una persona o una tradición escribió, dice la tradición deuteronomista, escribió todo lo que es la historia deuteronomista, Samuel, todos esos libros, Samuel, Reyes, Josué, Jueces, lo escribió una tradición deuteronomista y lo unió. Y por eso coincide mucho lo que es el Pentateuco, después continúa la historia deuteronomista. Y estas son algunas teorías que se abordan acá, cómo es posible de que haya una continuidad de tiempo y de redacción en el Antiguo Testamento. Ya nos aborda acerca de Abraham, cómo leer estos capítulos. Este es el problema, Génesis 11 al 25, que muchos comentan de que tal vez no fueron históricos, que nunca existió la figura de Abraham. Y aborda algo interesante aquí, José Luis Saicre, de que probablemente no es que no hayan existido las 12 tribus de Israel, probablemente eran 9 o eran 8 o eran 10, sino que en la redacción, para tener un número complejo como el 12, los autores del Antiguo Testamento tuvieron que agregarle otros 3 hijos a Jacob. Dice, la primera trilogía de la liberación ya habla sobre el pueblo de Israel en Egipto. Aquí habla varias teorías acerca de que si realmente estuvieron, estuvieron el pueblo de Israel en Egipto. Habla de que hay algunas evidencias que sí mencionan, tal vez no a Israel, sino que a otro pueblo que se le asocia al pueblo de Israel. Leyendo texto, los temas, protagonista, el 10 dice la importancia y dificultad del tema, el tesoro de Zacarías, dónde surgen las leyes. Algo interesante aquí, José Luis Sicre aborda de que muchas leyes que se encuentran en los libros de Moisés tenían su contraparte contemporáneos a las leyes del Medio Oriente y de que muchas veces esas leyes influenciaron en la redacción de las leyes de Israel y que no se escribió o se actualizaban esas leyes. Algo interesante que aquí menciona de que hubieron varias actualizaciones de las leyes de Moisés. Por eso es que hay tantas controversias o hay muchos conflictos en algunas leyes que redactaron, porque unas leyes fueron redactados para un pueblo nómada y posteriormente se reescribieron las leyes de Moisés como si fueran leyes para un reino. Aquí considera que probablemente hubiera una actualización de las leyes en los libros posteriores que hablan igual sobre las leyes de Moisés. Por eso hay mucho conflicto en cuanto si son los 10 mandamientos, o son 12 mandamientos, o son 8 mandamientos, porque hay una historia en la cual se desarrolla y se redactan las leyes, se actualizan las leyes para un pueblo que en ese momento ya no estaba viviendo de forma nómada, sino que ya estaba viviendo en un reino. Ahí nos habla de la historia de autonomista. Vamos a irnos más rápido.
El tema 4 nos habla acerca de los profetas. Algo interesante aquí en los profetas. Nos habla acerca de cómo evolucionó el aspecto profético en Israel, de que la profecía no solamente era pronosticar cosas futuras, sino que tenía que ver con los aspectos sociales y políticos de esa época, y de que hubieron diferentes tipos de niveles de profetismo en el pueblo de Israel. El profetismo más antiguo es el profetismo extático, o aquellos que entraban en éxtasis en ese periodo. Recordemos una historia acerca de Saúl, cuando dice que se encontró con los profetas, los hijos de los profetas, y que el espíritu cayó sobre Saúl y empezó a profetizar. Pero algo interesante, la literatura nos narra de que se quita toda la ropa, queda desnudo, queda estático y en el suelo toda la noche. Ese es un nivel de profetismo primitivo del pueblo de Israel, que posteriormente evoluciona al profeta que conocemos nosotros como el profeta que tiene una relación directa con la palabra de Dios y el pueblo. Sin embargo, en la tradición profética del pueblo de Israel hubieron varios periodos de tradiciones proféticas que no eran como lo que nosotros conocemos actualmente como un profeta, pero es algo interesante cómo aborda Saikre esta cuestión. De hecho, tiene un libro acerca del profetismo. Nos vamos más rápido. El tema 5 nos habla de los libros sapiensales y poéticos, acerca de la sabiduría, cómo las mujeres influenciaron el desarrollo de la literatura poética. El tema 6, en esta nueva edición ya nos agrega el tema 6. Estuve leyendo el prólogo, de que ya nos redacta una breve historia de Israel desde los orígenes hasta el exilio. Esto es importante para conocer un poco de historia del pueblo de Israel. Para los que no conocemos nada de la historia del pueblo de Israel, y poder hacer un repaso de la historia, los orígenes, la monarquía, el exilio y la biografía sobre el tema 6. Entonces es interesante este libro de José Luis Saicre, maneja y aborda los temas críticos del Antiguo Testamento de una forma amena y entendible, y sin tanto debate en cuanto si es histórico o no es histórico. Parece que en el pensamiento del autor, estos temas son temas que no son recientes, que ya tienen mucho tiempo que se ha planteado. Sin embargo, muchos como no leemos, nos dejamos engañar por personas en internet y se lo creemos todo. Sin embargo, José Luis Saicre menciona que estas teorías y estos temas son cosas recientes, sino que son situaciones que se han venido relatando ya mucho tiempo atrás. Entonces, este libro es excelente, lo tengo programado para terminar en 4 meses. Otro libro que estoy leyendo es El mundo del Antiguo Testamento. Algo interesante, para poder comprender la literatura bíblica debemos déjenme ver, debemos de comprender la cultura. Dice, El mundo del Antiguo Testamento de Juan Garza, Carlos Sedati. Aquí escriben 3 autores y lo escriben por temas. Está, bueno, ahorita lo vamos a ver en el índice, pero 3 autores académicos que son mexicanos escriben este libro acerca del mundo del Antiguo Testamento. No podemos conocer el Antiguo Testamento sin conocer el trasfondo histórico, cultural y arqueológico del Antiguo Testamento, porque no al rato estamos inventando doctrinas de que como los antiguos tenían varias esposas, pues vamos a tomarlo literal y vamos a tener varias esposas. No, tenemos que conocer el trasfondo cultural, por qué se realizaban ciertas actividades en el Medio Oriente. Este libro es de una colección de estudios bíblicos de Verbo Divino. Algo interesante que estuve leyendo sobre esta colección de estos libros. Para la elaboración de esta colección son como 12 libros. Eh, el que le dio el visto bueno fue uno de los papas, no me acuerdo el nombre del papa actual, en el Concilio Vaticano II, le dio énfasis a que los católicos pudieran acercarse más a la Biblia y al estudio de las Escrituras. Y de ahí se elaboraron estos libros para poder
acercarnos un poco más a las cuestiones del estudio de las escrituras. Entonces, este libro se llama El mundo del Antiguo Testamento. Vamos a ver rápido el índice. Son tres partes. La primera parte es historia de Israel. Aquí nos habla la historia de Israel, antecedentes históricos, el periodo patriarcal, el éxodo, la conquista, jueces, monarquía, los dos reinos, el exilio, el posexilio. Entonces, la primera parte nos va a abordar sobre los aspectos de la historia de Israel eh, un poco más profundo a comparación del libro de José Luis Saicre. También maneja los aspectos críticos y algo importante es poder conocer la historia. Por ejemplo, ¿qué pasó en el exilio? Hay muchos que no conocen la historia del exilio. ¿Qué pasó en el posexilio? Hay muchos que no conocen la época del posexilio. Y algo interesante, uno de los temas que más me llamó la atención en la historia de Israel es la historia intertestamentaria, que muchas veces algunos autores dicen que fue sí, unos años de silencio. Sin embargo, no hubo silencio. Hubieron varios problemas en la época intertestamentaria acerca de la época helenística, cómo influenció de Grecia, Roma, a la literatura hebrea, acerca de los libros apócrifos. En ese tiempo no eran libros apócrifos, eran considerados como literatura y eran parte del canon alejandrino. Dice la sublevación de los macabeos. ¿Quiénes fueron los macabeos? ¿Por qué se sublevaron? ¿Por qué ocurrieron todos esos problemas? Y cómo todo esto influenció a que cuando llegara Jesús, los judíos lo vieran con cierto temor, porque pensaron que iba a haber otra revuelta como la revuelta de los macabeos. Y algo interesante, ¿por qué los redactores o tradiciones posteriores, siglo III, siglo IV, ya no asociaron a Santiago como líder de la iglesia? Fue por este problema de la época de los macabeos. Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, hubo un sector que ya no veía con buenos ojos que un hermano de uno de los fundadores de un movimiento político, social o religioso lo continuará uno de los hermanos de este fundador. ¿Por qué? Por el problema que hubo con los macabeos hasta la fundación del imperio asmoneo, en el cual empezaron con buenas intenciones, pero terminaron de la peor manera. La época romana, el periodo intertestamentario, el siglo II después de Cristo, y el umbral del Nuevo Testamento. La segunda parte, la geografía, historia y arqueología. Aquí vemos arqueología, vemos aspectos históricos desde la arqueología. Hay un aspecto muy importante que me gustó por ahí, que habla acerca de la literatura de Qumran, la historia de Qumran, qué libros se encontraron en Qumran, qué otros libros no. Hay muchos que dicen de que los libros deuteronómicos que están en griego no entraron al texto o al canon hebreo porque estaban en griego y solamente estaban aceptando los que estaban en idioma hebreo. Sin embargo, en Qumran se encontraron casi la mayoría de los libros deuterocanónicos en hebreo. Entonces, eso de que por cuestiones de que la literatura se encontraba en griego y no en hebreo, es una historia y no es creíble. La tercera parte, el texto bíblico y sus versiones. Aquí, importante, me gustó mucho esta parte. Yo ya voy en la tercera parte acerca de cómo se compone el texto bíblico, las versiones, las transmisiones. También vimos aspectos de crítica textual, la literatura del Antiguo Testamento. Aquí vemos, otra vez vemos lo que son la literatura del Antiguo Testamento, géneros literarios. Este libro es muy bueno, es muy interesante. No lo trata, no es tan complicado leer este tipo de libro. Bueno, a mí no me costó tanto trabajo, pero lo sentía ameno, entendible para una persona que no conoce nada de las escrituras. Es muy bueno. Tiene la historia de Israel, la arqueología y la tercera parte, texto bíblico y sus versiones.
otro libro que estoy leyendo. Este libro está en inglés, es un libro en inglés. Algo que he tratado es no solamente leer en español, sino buscar libros en inglés. Este libro muy interesante este libro. Este libro me gustó demasiado porque aborda el tema aquí habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Sin embargo, en su estructura de redacción, nos habla primero de aspectos generales de los libros, habla acerca de la redacción de los libros, acerca del autor de los libros, aspectos teológicos del libro en general, que muchas veces a veces necesitamos comprar dos libros, un libro acerca de introducción al Nuevo Testamento o introducción al Antiguo Testamento, y aparte comprarnos otro libro que habla acerca sobre la teología del Nuevo Testamento o la teología del Antiguo Testamento. Sin embargo, en este libro lo aborda en sus apartados, en su estructura, habla acerca de la teología del Antiguo Testamento, pero algo interesante que me llamó mucho la atención, este libro es un libro crítico, habla los aspectos críticos de cada libro, no solamente se enfoca a lo que es el aspecto teológico, sino el aspecto crítico. ¿Quiénes los escribieron? ¿Cuál es el conflicto de los autores? Ese de los problemas textuales, los problemas históricos. Habla aspectos de las ciencias bíblicas. Por ejemplo, hay una imagen que encontré en este libro acerca de Jehová y Ashera, haciendo una referencia a que probablemente en la antigüedad veían a Jehová y a Ashera como una pareja divina. Entonces vimos acerca sobre este libro. Es un libro muy, muy interesante. Me pareció muy, muy, muy bueno en cuanto a esos aspectos de la narración crítica. Lo que muchas veces pasa con algunos divulgadores en internet es de que toman los aspectos críticos de la Biblia como lo más nuevo, lo más actual. Sin embargo, son cosas que ya tienen mucho tiempo eh, en el estudio académico y muchas veces ya son cosas que ya pasaron, que muchas veces ya están refutadas y, y muchos lo toman como la última coca del desierto. Algo interesante es de que en la búsqueda del Jesús histórico hay tres partes o hay tres divisiones de la búsqueda del Jesús histórico. Y muchos se quedaron en la búsqueda antigua del Jesús histórico. Y por eso hay muchos críticos en cuanto a los evangelios, cuando en realidad ha cambiado los aspectos de investigación y de crítica académica. Entonces vimos tres libros. Este libro es muy, muy bueno. Si pueden conseguirlo en físico, es muy bueno. Está en inglés. Creo que todavía no hay una traducción al español, pero es muy bueno porque aborda esos aspectos críticos que muchos lo toman como la última coca del desierto. Sin embargo, ya tienen tiempo en el estudio académico. Sin embargo, como no leemos, no nos enteramos de esos aspectos. Entonces, este libro es muy bueno. eh, Está en inglés. Aborda todo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, libros históricos, los escritos, los profetas, introducción al Nuevo Testamento, y también aborda los aspectos críticos y no solamente teológicos. Observamos este libro que es Introducción a la Biblia, que es un libro en inglés. Vimos el libro de José Luis Saicre acerca de introducción al Antiguo Testamento y vimos El mundo del Antiguo Testamento. Igual estos dos son de Editorial Verbo Divino. Estas sí están en físico, si la puedan conseguir en físico, estaría perfecto. Son muy buenos libros. Ya para terminar, quiero compartirles también otro libro que estoy leyendo y que para mí ha estado muy bueno este libro. Antes de leer el Nuevo Testamento, recomiendo leer este libro. Se llama Jesús de Nazaret, vida, enseñanza y significado. Este libro es escrito por Samuel Pagán, un libro excelente en el aspecto académico. Del lado izquierdo están los temas. El primer tema se llama El verbo se hizo carne, aborda sobre el aspecto de
la vida histórica, las fuentes judías, no judías, las fuentes helenísticas acerca de Jesús de Nazaret. Aborda la historia, la búsqueda de la historia del Jesús histórico, y aquí nos aborda la primera búsqueda, la segunda búsqueda, la tercera búsqueda. En el capítulo 2 nos habla acerca de la historia de las cosas ciertísimas, fuentes literarias judías, literarias romanas, evangelios canónicos, otras fuentes neotestamentarias no canónicas para la investigación del Jesús histórico. El capítulo 3 nació en Belén en los días del rey Herodes. Este capítulo aborda más que nada el aspecto cultural en que nace Jesús y cómo eso influenció demasiado en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. De ahí nos vamos desde Galilea hasta Jerusalén, aborda aspectos geográficos y culturales de los pueblos que estuvo relacionado El Salvador. Y todo esto es importante para comprender el aspecto o el trasfondo cultural, histórico y literario y aún educativo de Jesús, cómo se formó. Muchos piensan que cuando Jesús nace ya tiene todo el conocimiento y que él, por ser hijo de Dios, él no necesitó de maestro o de aprender. Sin embargo, aquí como nos narra, cómo la influencia cultural y de sus alrededores fue influenciado en Jesús de Nazaret para poder ser el rabino de Galilea. El 5, crecimiento y fortaleza, sabiduría y gracia, lo que estaba comentando acerca de cómo es que Jesús fue influenciado por su época, porque Jesús enseñó para su época. Y para poder entender las parábolas, para poder entender las enseñanzas de Jesús, debemos de conocer el trasfondo cultural, histórico y político y cómo eso influenció en la enseñanza de Jesús. El capítulo 6, el nacimiento de Jesucristo. Este es algo interesante. A pesar de que Samuel Pagán es un erudito, es un académico, trata de hacer su redacción acerca del nacimiento de Jesús de una manera que no nos vayamos a lastimar. ¿Por qué lo digo? O vaya a lastimar nuestra fe. Porque en las investigaciones académicas se han encontrado que ciertas redacciones de los evangelios son aspectos más que históricos, son teológicos. Y aquí en este capítulo Samuel Pagán aborda ese tema acerca de las narraciones de la infancia sin tener que lastimar las cuestiones de fe. Si leemos muy bien la redacción de cómo lo explica Samuel Pagán, vamos a encontrar de que de forma que no sea tan, para no herir la sensibilidad de la persona de fe, lo explica de una manera asombrosa lo que quiere decir las narraciones de la infancia de Jesús que se encuentran en el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. El capítulo 7 ya empieza a analizar las enseñanzas de Jesús. Nos vamos más rápido. El capítulo 8, sanidades y liberación, habla acerca sobre estos milagros. Muchos piensan es que Jesús no hacía milagros. Sin embargo, hay fuentes fuera del Nuevo Testamento que hablan de que Jesús realizaba actos extraordinarios. Eso es lo que menciona Flavio Josefo. Y los judíos en el Talmud también mencionan de que era hechicero y utilizaba la magia. Pero eso son otras cuestiones. El capítulo 9, la pasión de Jesús, nos habla acerca de la pasión de Jesús. El 10, la crucifixión de Jesús. El capítulo 11, la resurrección de Jesús. Todavía no he llegado a esos últimos tres temas, lo estamos leyendo todavía. Y hay un apéndice en el capítulo 12 que habla acerca de parábolas de Jesús, milagros de Jesús y concordancia de los evangelios. Entonces, esta literatura es buenísima para poder iniciar el estudio de los evangelios. Y más que nada porque también analiza cuestiones académicas. Y esto nos da un trasfondo al estudiar los evangelios. No, es un libro muy bueno, yo lo recomiendo, es excelente. No es tanto a confesional, sino también utiliza mucho la academia. Samuel Pagán es uno de los académicos más grandes, igual que tenemos actualmente. Redactó lo que es
Introducción al Antiguo Testamento, no, Introducción a la Biblia Hebrea. Es un libro muy bueno. Escribió también 3 libros en esta pandemia, 3 libros enfocados a Cristo, lo que son las parábolas, los milagros y Jesús es el Señor. Es un estudio cristológico de Jesús. Entonces, esta literatura es muy buena, lo recomiendo. Estos son libros digitales que estoy leyendo. Como les comenté, hay que leer, no importa si son libros digitales o libros físicos, pero más que nada hay que comprar libros originales. Este es un libro de Editorial Clie que lo compré en la página de Clie. Recomiendo comprar originales, no comprar copias. Esta es la página de Editorial Clie. Hay buenos libros. El formato digital son los más económicos. Hay libros de $7, de $5. Entonces no hay pretexto para que no leamos. Podemos ahorrar un poquito y comprar libros que sean originales o libros que no sean pirateados. Algo interesante es que estos libros son ebook y no son en PDF. Los PDF son difíciles de leer. El ebook se adapta a tu dispositivo, sea una tablet o sea la computadora, se adapta y no tienes que estar moviéndolo ahí, que haciendo más grande, más pequeño, sino que se adapta a tu forma de lectura. Y es un poco agradable a la vista poder leer en ebook y no en PDF. Compren originales, no compren piratas. Entonces vimos los libros digitales que estoy leyendo. Son 4. Libros físicos, también estoy leyendo libros físicos, pero eso será para una próxima transmisión. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.